¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Consulta Directa, un espacio producido por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano con la participación de Canal 11, Canal 22 y esta casa, Canal 14. Mi nombre es Connie Madera. Gracias por acompañarnos. Consulta Directa es el vínculo entre los ciudadanos y los mejores especialistas en materia de salud. Los casos de COVID-19 están aumentando en todo el mundo. Sin embargo, en cada país el curso de la pandemia es diferente. En México, los casos de coronavirus se acercan a los niveles más altos observados durante la segunda ola, que tuvo lugar a finales de enero de 2021. Actualmente, los jóvenes y personas no vacunadas son los más expuestos y por eso es tan importante abordar este tema. Así que envíennos sus preguntas respecto al mismo a través de un mensaje de texto o en un breve video al WhatsApp 56 17 24 71 87. Hoy contamos con la presencia en el estudio del doctor Arturo Galindo Fraga, titular de la Subdirección de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bienvenido. Gracias. Hola. Muchas gracias. De igual forma nos acompaña el doctor Eric Ochoa Jain, infectólogo de la Subdirección de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Bienvenido, doctor. Gracias. Antes de que los especialistas comiencen a responder las dudas que ustedes nos están haciendo llegar, los invito a ver una cápsula sobre la tercera ola de COVID-19 en México. Entre diciembre de 2020 y enero de 2021, México atravesó por el segundo repunte de la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2. Durante ese lapso, se registraron más de 24,000 personas hospitalizadas a causa del virus, momento en el que la estrategia de vacunación contra COVID-19 apenas iniciaba. Sin embargo, a partir de mayo de 2021 comenzó a reportarse un nuevo incremento de contagios, con la aparición de la variante Delta, la cual, de acuerdo con investigadores, destaca por su marcada capacidad de transmisión. En esta, que se considera la tercera ola, los jóvenes de 20 a 29 años sobresalen en la incidencia de contagios. Esto se podría explicar por la reciente aplicación de vacunas a este sector, la idea de que no se veían tan afectados por el virus y por sus dinámicas de movilidad. En tanto, las autoridades sanitarias subrayan que en julio de 2021 los casos registrados eran más de 250,000, de los cuales 85.2% eran personas de 18 a 59 años. De este universo, el 6.7% requirieron de hospitalización. El 0.6% ingresaron a una unidad de cuidado intensivo y 0.4% fueron intubados. Mientras, los pacientes ambulatorios de 18 a 59 años representan 79.4% del total, cuando en la primera ola representaron el 64.5% y en la segunda el 70.3%. En este contexto, el incremento en el número de contagios no se refleja en la mortalidad. La cifra se ha mantenido estable desde el mes de mayo, con menos de 100 muertes diarias, en buena medida gracias a la vacunación. Por ello, se busca incentivar la inmunización contra SARS-CoV-2 en el grupo de 18 a 59 años, con el fin de reducir la población expuesta a esta enfermedad, así como sus complicaciones. Canal 14. No olvide que puede hacernos llegar sus inquietudes por mensaje de texto o en un video al WhatsApp 56 17 24 71 87. Vamos a iniciar, doctores. A ver, alguien nos dice, ¿qué problemas podría tener mi organismo si además de la vacuna CanSino me aplican las 2 dosis de Pfizer? Es una pregunta recurrente. Sí, y lo entiendo. En este momento, hasta donde sabemos, lo más probable es que no tenga ningún efecto deleterio sobre su organismo. Aquí la situación a considerar es qué tan necesario es que se aplique esa segunda dosis. En algunos países se ha utilizado esta opción, no de completar 2 esquemas, porque en este caso que nos preguntan serían 2 esquemas completos, uno con CanSino y otro con Pfizer, sino completar un solo esquema con diferentes vacunas y se ha visto que se tiene una buena respuesta, aunque aumenta un poco la frecuencia de efectos secundarios no graves, pero sí fiebre, dolor de cabeza, etcétera. En resumen, es algo que no le va a ocasionar ningún problema, pero no es algo que en este momento se está recomendando, dado que se considera que teniendo un esquema de vacunación completo se tiene la protección para la enfermedad grave por SARS-CoV-2.
Sucedió sobre todo en el caso de quienes se aplicaron CanSino. No hay tanta gente que se quiera aplicar Pfizer y después AstraZeneca, sino aquellos que recibieron la vacuna de CanSino tenían esta angustia de aplicarse otra. ¿Qué tanto es mito que CanSino no estaba funcionando o por qué sucedió esto? ¿Porque es una sola dosis y da la impresión de que es menor la protección? Creo que pudieron haber varios factores que influyeron en esta situación, en particular en este grupo de personas que recibieron CanSino. Uno es esto que comentas, Connie, que siendo un esquema de una sola dosis, se piensa a veces, antes pensaba que era una vacuna más potente, ¿no? Porque nada más estaba una dosis. Realmente no, así está estipulado el esquema. Después hubo una serie de comunicados por parte de quienes producen la vacuna, ¿no? Acerca de que están evaluando en un proyecto la aplicación de una segunda dosis, pero creo que eso no ha quedado del todo claro y puede en este momento causar algo de confusión. Esperemos que pronto nos puedan ofrecer información un poquito más precisa, porque hasta el momento la recomendación es que no se deben de aplicar una segunda vuelta de vacunación con algún otro biológico, sino que completan con su dosis de CanSino y esperemos los resultados de estos estudios que están corriendo para tener más información y que vayan aclarándose más estas dudas. Muy bien. Alguien nos dice, hace 2 meses me pusieron la primera dosis de AstraZeneca y aún no hay fecha para la segunda. ¿Cuánto tiempo más puedo estar protegida? ¿Qué pasa si sigue pasando el tiempo y no me vacunan? En realidad, se han hecho estudios ya en donde se ha notado que, aunque se retrase un poquito más la vacunación, sigue guardando su efecto y es más, parece ser que pudiera tener más efecto, o sea, tener mejor protección. Pues esto, sin embargo, es un poquito exponiendo a la persona durante el tiempo que no tenga la segunda dosis, porque mientras no la tenga no va a estar completo su esquema. Sin embargo, puede estar tranquila en el sentido de que la primera dosis es válida y la segunda le va a hacer muy buen efecto. Entonces, le invito a que se siga cuidando con las medidas higiénicas, que reciba su segunda dosis cuando la tenga disponible y que después de ello también siga practicando las medidas higiénicas. Ahora, seguramente ya no tardará, porque quienes se aplicaron hace 2 meses ya empezaron a salir las listas, ¿no? Y nada más quizá, complementando lo que dice el doctor Ochoa, recordarles que los periodos entre la primera y la segunda dosis son diferentes dependiendo de la vacuna y que incluso en AstraZeneca en particular el periodo máximo, aunque puede ser más, pero bueno, normal va hasta 120 días. Entonces todavía hay, son 4 meses, todavía está dentro del periodo. Seguramente, y se está haciendo, como ya lo mencionaba el doctor Ochoa, el esfuerzo para que se acorten estos periodos, se aplique de la mejor forma en el tiempo más corto posible para que se tenga la protección completa, incluso lo mencionaban en la cápsula. Muy bien. La pregunta de los 64,000. Así como inició una tercera ola, ¿vendrá una cuarta? ¿Cuántas olas nos faltan?, preguntan. Difícil de poder saber. Lo que sí sabemos es que estamos en un pico grande de actividad en estos momentos. Lo más seguro es que en algún momento llegaremos a lo que se llama endemia. Endemia es que persista el virus circulando en la comunidad. Esperemos que en bajo grado, no como lo estamos viendo en estos momentos. Y quizá, seguramente, haya periódicamente momentos en los cuales vengan olas. Considero que en la medida en que todos acudamos a la vacunación y todos llevemos a cabo las medidas higiénicas de protección, podremos mitigar pues estas olas, incluso en número. Sin embargo, sí tenemos que considerar que pues esto sigue siendo una posibilidad en el futuro y que mientras el virus no sea erradicado, cosa que no se va a lograr en el futuro cercano, entonces tendremos que hacernos a la idea de que cabe esta posibilidad. Sí, totalmente de acuerdo. Como bien decías, es una pregunta difícil de contestar, prácticamente imposible predecir qué va a suceder en los siguientes meses con SARS-CoV-2, pero sí, complementando también lo que dice el doctor Eric Ochoa, hay que tener en cuenta que hay algunas condiciones que pueden modificar esto, algunas que nosotros no controlamos, como el surgimiento de variantes, aunque otras que sí podemos controlar, que es disminuir la transmisión en la comunidad, lo cual impacta en el surgimiento de variantes, la disminución en el número de personas susceptibles, como es la vacunación. Entonces, quienes todavía no hayan tenido oportunidad de acercarse a recibir su vacuna, estén muy al pendiente si se les pasa el día que les toca por su letra de inicio del apellido. Después vienen algunos días para las personas que están rezagadas y es muy importante que se reciba la vacuna y no descuidar en condiciones en las cuales puede haber transmisión, si hay contacto con una persona enferma, etcétera, el aislamiento y las medidas de protección que ya hemos comentado en otros programas. Bien.
A ver, alguien nos dice, he querido buscar y encontrar una relación de pareja, pero hay temor por el COVID-19 ya que hay acercamientos. Si se me da una relación, ¿qué precauciones y cuidados debemos tener? Mi esposa falleció hace 1 año por coronavirus y no es fácil sobrellevar la soledad. Es también totalmente comprensible y como mencionaba el doctor Eric, vamos a tener este virus, entonces no podemos detener absolutamente todos los aspectos de la vida. Debemos de continuar e irnos acostumbrando a convivir en mayor o menor grado con él. Está perfecto que busque tener su relación y en caso de que se llegue a dar, los cuidados pues son en un principio pues utilizar cubrebocas, etcétera. Si en la convivencia pasan estos tiempos de incubación, 14 días, no hay ningún síntoma, etcétera, pues pueden empezar a tener menos cuidados siempre y cuando en la pareja no se tenga contacto con otras personas potencialmente infectadas. Y si esto es así, porque hay que salir a trabajar, etcétera, pues entonces sí, fuera de la pareja, tener los cuidados de las medidas no farmacológicas, el uso de cubrebocas, la ventilación, la higiene de manos. Insistimos, si los dos están vacunados, pues cuanto mejor. Y ese tipo de precauciones puede favorecer que no haya ningún problema con el coronavirus. Sí, siempre la regla de oro que yo he comentado es que en tanto los dos obedezcan a todas las medidas, van a estar seguros en casa. En casa es donde uno tiene su nicho de protección. Entonces, en ese momento, si ambos han llevado a cabo todos los cuidados fuera de casa, podrán convivir perfectamente dentro de la casa. Entonces, no está peleado las relaciones humanas con la pandemia de COVID-19. Pero qué importante saber que cuando se está empezando apenas una relación con alguien, debemos dejar pasar estos 14 días de estarnos viendo constantemente. Ver que nadie tenga, si tienen los síntomas, pues avisarle a la otra persona, ahí separar un poquito el contacto. Como cuando se hace cuando tiene uno pues, que se encuentra con el virus fuera de la casa, ¿no? Pero después, si todo va bien, pues se pueden ir relajando en pareja las medidas. El amor en tiempos de COVID. Continúen compartiendo sus dudas con nosotros. Hoy estamos hablando sobre COVID-19, sobre esta tercera ola. Muchas gracias por toda su participación a través de estos mensajes de texto y video que nos mandan al WhatsApp 56 17 24 71 87. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos. Seguimos en consulta directa, respondiendo las preguntas que ustedes nos hacen llegar. Envíenlas a través de WhatsApp al 56 17 24 71 87. Recuerde que en este espacio compartimos las interrogantes que ustedes nos mandan, ya sea por un mensaje de texto o en un video corto. Vamos a ver qué más nos dicen. Alguien escribe, la prueba PCR es de las más efectivas. ¿Puede seguir teniendo la misma eficacia para detectar el virus ante las nuevas variantes? Sí. También es una buena pregunta. Esto va a depender de cada variante. Afortunadamente, al momento, las variantes que han estado circulando, absolutamente todas, las que son muy frecuentes y las que no son tan frecuentes, se están detectando por la PCR. E incluso es algo de lo que se vigila en forma constante, no solo aquí en México, sino en todo el mundo. E incluso cambia el nombre. Se llaman variantes de alto impacto cuando puede haber un cambio tan importante que la PCR comience a fallar. Al momento no se ha visto, esperemos que no las tengamos. Entonces ahorita se puede utilizar con toda confianza. Bien. Alguien más nos dice, tengo entendido que en algunos lugares no te dejan entrar si usas cubrebocas de tela. ¿Cuál es su grado real de protección? Sí, es una excelente pregunta.
La forma en que mejor funcionan los cubrebocas es evitando que las partículas que la persona emite puedan salir, ¿no?, distancia y llegar a otras personas. Entonces, esta meta lo cumplen prácticamente todos los cubrebocas. Ahora bien, si lo vemos desde otro punto de vista de qué protección me ofrece a mí para evitar que las partículas lleguen hacia mis mucosas, hacia la nariz, hacia la boca. Entonces, se comporta de forma bastante similar. Sin embargo, sí hay que decir que los cubrebocas quirúrgicos, como el que estoy utilizando en este momento, está diseñado específicamente para capturar mejor las partículas que se emiten. Juega un poquito con el tamaño de las fibras, con cargas electrostáticas, etcétera, que permiten justamente detenerlas mejor. Sin embargo, el cubrebocas de tela, en experimentos que se han hecho, ha mostrado una alta efectividad. Si me dieran a elegir entre las dos, en situaciones de alto riesgo, yo prefiero el cubrebocas quirúrgico. El de tela creo que puede utilizarse en situaciones donde hay menos gente, ¿no?, menos congregación de personas. Pero si lo único que tiene a su alcance es el cubrebocas de tela, tenga la confianza de que le va a proteger muy bien. Sí, y simplemente complementando, si tiene opción, pues también hay de cubrebocas de tela, cubrebocas de tela. Hay cubrebocas de tela muy, muy delgados, una sola capa. La recomendación que ha hecho Organización Mundial de la Salud, pues es que al menos se tengan 3 capas. Hay disponibles en la red algunos videos de cómo se pueden armar estos en casa, estos cubrebocas que pueden lavarse, nada más tener el cuidado de lavarlos sí todos los días, no pueden pasar un día sin lavarse, y le puede dar una protección adecuada. Bien. Nos escribe un joven: quiero regresar a jugar básquetbol. Si todo el equipo está vacunado, ¿podemos reunirnos para jugar? En promedio tenemos 19 años. Igualmente una pregunta interesante, complicada de responder. El que estén todos vacunados reduce la posibilidad de que pueda haber contagios y de que si alguien se contagia, entonces padezca una enfermedad grave. Estamos hablando de probabilidades, entonces este riesgo se reduce. Sin embargo, no es una reducción del 100%. Aunque estén vacunados, el hecho de que estén sin cubrebocas y de que estén con contacto cercano entre varias personas en la duela, que pues es de un tamaño chico, que están muy juntos todos, entonces puede hacer que si alguno de ellos portara el virus, puede contagiar a los demás, porque lo que sí sabemos en la práctica de deportes es que existe inhalación y exhalación profundas y esto genera aerosoles que tienen la capacidad de viajar largas distancias y de esta forma transmitirse a otras personas. Entonces, ciertamente se reduce el riesgo, no es del 0, y mi recomendación sería que pues limiten al menor tiempo posible este tipo de prácticas en la medida de sus posibilidades, y también esto se ha hecho en algunas ligas ya profesionales, estarse haciendo pruebas periódicamente, pero esto depende mucho de la capacidad que se tenga para llevar a cabo esta directriz. Y ser cuidadosos, si ya van a hacer todo el esfuerzo de organizarse para armar el juego, pues que aquellas personas que potencialmente hayan tenido contacto con alguien enfermo, pues no participen en ese periodo, ¿no? Que dejen pasar unos 10 días. Si alguien llega a tener síntomas, y recordemos que ahorita síntomas pueden ir desde muy sencillos, que a veces confundimos con algunas otras enfermedades, pensamos que puede ser alergia, alguna infección estomacal. Mejor que ellos no participen en el juego y que sean personas completamente asintomáticas, que no hayan tenido contacto con personas enfermas, y los cuidados que menciona el doctor Ochoa. De acuerdo. Alguien más. Tengo 28 años y tengo boletos para un concierto el próximo año. ¿Cómo podremos asistir a este tipo de eventos y estar protegidos? Es el próximo año, pero de todas maneras... Hacia allá iba mi comentario. Bueno, es el próximo año, yo creo que todavía hay buenas oportunidades de que siga avanzando la vacunación, de que siga disminuyendo la transmisión en la comunidad. Poco probable que haya desaparecido por completo, dependerá de en qué momento del próximo año tenga sus boletos, y yo lo evaluaría ya que esté más cerca de la fecha, ¿no?, en cuanto a la transmisión, etcétera. Esperemos, no se menciona, que sea un concierto en un área abierta, que disminuya la situación, quizá ir con las medidas de precaución y dependiendo mucho cómo esté la transmisión en ese momento. También depende mucho de que uno lleve a cabo las medidas. Yo sé que es pues un poquito incómodo en estas circunstancias llevar cubrebocas, sin embargo consideramos que van a estar cantando, gritando, pues existe interacción social, se beben algunas, ¿no?,
algunas bebidas alcohólicas. Entonces, este tipo de conductas puede incrementar los riesgos, de tal forma que, pues en la medida en que uno pueda guardar distancia y utilizar el cubrebocas, mitiga los riesgos. Pero bueno, yo consideraría que sería todavía una actividad de alto riesgo. Sí, los organizadores de este tipo de eventos están empezando apenas a encontrar las maneras en las que se puede seguir adelante. Más sí, seguridad, ¿no? Menos personas, qué tanta distancia hay entre ellas. También tendremos que ver de qué forma responden los que están organizando este tipo de eventos. Y mientras más protección nos den, mejor. Bueno, a ver, alguien nos pregunta, ¿cómo afecta a los niños la variante Delta? En el sentido biológico nos afecta muy similar a todos, ¿no? Hay una proporción, la mayor parte de las personas que desarrollan una forma leve, solo un 15% requerirán tratamiento dentro del hospital, un 5% tendrán que recibir tratamiento en áreas críticas. Esas proporciones se mantienen en los grupos de edad, ¿no? Lo que cambia con la variante Delta es la capacidad que tiene de infectar, es bastante más contagiosa. Quizás se haya reducido un poquito, alrededor de un día, el promedio de días que pasan entre que uno se infecta y tiene las manifestaciones. Con la variante anterior eran 5 días, ahora se está hablando de alrededor de 4 días en promedio, aunque hay personas que pueden tener 10, 14 días después los síntomas. Y lo que sí se ha observado es que ha aumentado la frecuencia de afección en los grupos pues de escolares, de niños, que no se vio con tanta magnitud en las primeras 2 oleadas. Creo que esto sí es algo que ha cambiado. Afortunadamente, igualmente la mayoría desarrollan una forma leve, pero sí se ve con algo más de frecuencia la afección por la variante Delta. Y esto no tiene que ver con las actividades que estén realizando los niños, porque en las primeras 2 oleadas estaban prácticamente en casa y no había manera de que salieran. Probablemente, creo que hay varios factores, pero sí hay, porque no es una observación que solo se haya visto en México, es una observación a nivel general, mundial, ¿no? Que hay más casos en niños que lo que se había visto anteriormente. Aunque sí, en otros países pues también hay más actividades, etcétera, pero son grupos que no han tenido acceso a la vacuna todavía, etcétera. Entonces se está viendo con alguna frecuencia mayor. Bueno, alguien nos pregunta, ¿puedo vacunarme si tengo problemas de entumecimiento en dedos y dolor de articulaciones? ¿Qué vacuna me conviene más? Ok, no está claro el diagnóstico, sin embargo, no tendría ninguna contraindicación para aplicarse la vacuna contra COVID y en ese sentido se puede aplicar cualquier vacuna. Lo que sí debe de quedar claro es que dentro de los efectos adversos, que son menos frecuentes, están justamente dolor de articulaciones, dolor de cuerpo, que pudiera ser algo molesto unos cuantos días después de aplicarse la vacuna. Si esto llega a suceder, entonces la recomendación es solamente guardar la calma, guardar reposo y utilizar algún medicamento para calmar el dolor. Pero en realidad cualquier vacuna que tenga disponible es adecuada para esta persona. Perfecto. Alguien nos dice, en 2002 me extrajeron un meningioma. Con la vacuna de la influenza he tenido reacciones. ¿Qué efectos negativos podría tener con la de COVID-19? ¿Qué es un meningioma? Un meningioma es un tumor benigno de las estructuras que envuelven el cerebro, sistema nervioso central. Tienden a ser tumores benignos que se tienen que extraer a veces por el tamaño que llegan a tener. No necesariamente las reacciones que he tenido con la vacuna de influenza tienen que ver o tendrían que ver con el antecedente que nos menciona. Pensaría, sin conocer el caso a fondo, que son fenómenos independientes. Y lo mismo le comentaría acerca de la vacuna con SARS, para la COVID-19, ¿no? Con SARS-CoV-2. Es posible que tenga algunos de los efectos, como cualquier otra persona, la mayoría de ellos leves, dolor de cabeza, algo de fiebre, dolor en el brazo, ya mencionaba Eric, el dolor en articulaciones. Pero no debería de preocuparse en que esto debiera de ser o fuera a ser más frecuente en su caso que en el resto de las personas, así es que puede acceder a la vacuna con toda confianza. Tranquilamente. Alguien dice, me pusieron la segunda dosis de la Sputnik y al otro día me sentí muy mal. A la semana me detectaron COVID-19. ¿Fue por reacción de la vacuna? ¿Qué es lo que pregunta? Que si fue por reacción de la vacuna, que se sintió muy mal o que le diagnosticaron la COVID.
No, en este sentido, las vacunas que están utilizándose en México no tienen la capacidad de generar COVID. ¿Por qué? Porque no son de virus vivos, por decirlo así. No tienen esta capacidad de generar enfermedad. Más bien lo que desgraciadamente ocurrió es que ya sea antes de la segunda dosis o poco después de recibir la segunda dosis, se contagió del virus y entonces se enfermó porque no estaba completamente protegido con el esquema completo que ofrece Sputnik V, que bueno, son 2 dosis. De cualquier forma, lo esperado es que pues salga adelante sin mayor problema y atienda las instrucciones en el futuro para que si llegamos a necesitar de algún otro refuerzo, meses o años más adelante, entonces se le aplique. Muy bien. Y quise nada más mencionar que, como ya se decía, pues no alcanzó a tener la protección completa por la vacuna por el tiempo tan corto. Muy probablemente se infectó antes de recibirla o muy poquito después. Pero también recordemos que, aunque disminuye la probabilidad de infectarse, todas las vacunas hay cierta probabilidad de infectarse. Y lo que más nos interesa es que no se desarrollen las formas graves, para lo cual, aún con estas variantes, siguen siendo muy buenas. Entonces, no se sorprendan si algunas de las personas vacunadas llegan a tener algunos síntomas y se infectan. ¿No? Esto es algo que puede pasar. Pasa mucho menos que si no nos vacunamos, pero puede llegar a pasar. Lo que realmente buscamos es que no tengamos formas graves con frecuencia. Perfecto. Pues vamos a un corte, no sin antes agradecerles toda la participación que ustedes tienen con nosotros. Sigan enviando sus dudas sobre la tercera ola de coronavirus por la que está pasando en nuestro país, ya sea que mande un mensaje de texto o un video al WhatsApp 56 17 24 71 87. Regresamos. Seguimos respondiendo las dudas que nos envían al WhatsApp 56 17 24 71 87. Vamos a ver más preguntas. Alguien dice, ¿es verdad que los sanitizantes no funcionan? Es decir, ¿solo esparcen el virus? ¿Cómo? Me imagino que debe ser esto de rociar algunos tipos de desinfectantes. Si es así lo que dice la pregunta. Entonces, lo que puedo comentar es que no está recomendado. En realidad, la mayor vía de transmisión de este virus ya comprobado es la respiratoria. Aunque si bien por contacto existe teóricamente, no hemos podido constatar que esta sea la mayor vía de transmisión. Y lo que sabemos es que los sanitizantes no son indispensables para llevar a cabo las medidas higiénicas. De que pudieran esparcer el virus, hasta donde yo tengo noticia, no he podido constatar esto en ningún estudio teórico, experimental o incluso práctico de la vida real. Sin embargo, no lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y en particular yo tampoco lo recomendaría porque sí puede hacer que tenga efectos tóxicos sobre la persona y no agregar ningún beneficio. Hay que tener mucho cuidado con la forma como se utilizan los desinfectantes. Entonces, más bien, yo lo que insistiría para evitar la potencial vía de transmisión por contacto es llevar a cabo adecuadamente la higiene de manos, ya sea con jabón y agua o con gel de alcohol. Yo insistiría en esas dos medidas. Sí, totalmente de acuerdo. Están hablando de estos en donde llegamos a determinados lugares y nos rocían por completo. Todos estos vapores, y sí, ahí también coincido con el doctor Ochoa, realmente no les va a dar ninguna ventaja. No quiere decir exactamente que el desinfectante no funcione, sino que no les va a dar ninguna ventaja, no los va a proteger más y sí, potencialmente puede causar irritación en piel, mucosas, etcétera. Entonces, no vale la pena. De acuerdo. Alguien más nos dice, la primera dosis que me aplicaron fue de Pfizer. Después me dio COVID-19 y no pude vacunarme cuando me tocaba la segunda dosis. Ahora están poniendo AstraZeneca. ¿Puedo ponérmela o es mejor esperar a que vuelvan a tener Pfizer? Es una buena pregunta. La verdad es que no
no se pierde esa primera dosis que tuvo, ya se mencionaba. Incluso cuando pasa algo más de tiempo, la segunda dosis es mejor. En este momento no se está recomendando aquí en el país hacer combinación de vacunas. Lo ideal sería que se pusiera la misma dosis que se puso en un inicio, buscar Pfizer y en alguna de las alcaldías, si está aquí en Ciudad de México, en que se esté aplicando, pues acceder a ella. Es que además seguramente si intenta ir a ponerse la segunda dosis, como nos piden el comprobante de la primera y ven que fue otra vacuna, seguramente le dirán... Seguramente sí, ¿no? o podría acercarse y que evaluaran su caso, pero es muy probable que le digan que espere a que haya Pfizer disponible. De acuerdo. Alguien dice, me sofoca mucho usar cubrebocas. ¿Puedo dejar de usarlos cuando estoy en lugares abiertos o ventilados? A todos nos sofoca mucho también. Sí, depende de cada persona. Yo lo que diría en primer lugar, se lo puede retirar siempre y cuando no haya personas cercanas. Si está en lugares abiertos, esto reduce sustancialmente el riesgo de que pueda contagiarse. Entonces, yo en lo personal no vería ningún problema con eso. Sin embargo, sí es una regla cuando uno está en contacto con otras personas o está en espacios cerrados que sean distintos del hogar, con otras personas que no estén conviviendo en casa. Ahora bien, desde otra perspectiva, si se sofoca con el uso del cubrebocas, pudiera tener que ver con una solución fácil, por ejemplo, que tenga congestión nasal. Hay personas que tienen rinitis o quizá alergia a algún componente del aire o cualquier otra sustancia y se puede corregir con medicamentos de forma sencilla. O esperemos que no sea el caso, hay otras personas que llegan incluso a tener alguna enfermedad de fondo que les provoca falta de aire y que esto amerite una evaluación médica. De tal forma que si esto es muy pesado, si es recurrente cada que se aplica el cubrebocas, yo recomendaría que tuviera una visita al médico para estar seguros de que no haya ningún otro problema de fondo. Totalmente. Muchas veces tiene también que ver con cómo controlamos la angustia que nos genera tenerlo en la cara, ¿no? Y empezamos a sentir que nos falta el aire cuando en realidad no. Si mantenemos la calma, nos damos cuenta de que pasa perfectamente. Y también es cosa de acostumbrarse. Las personas a veces cuando inician el uso de cubrebocas, pues sí sienten más dificultad y conforme uno se va acostumbrando, pues va pasando esto. Claro, de acuerdo. Nos preguntan, ¿con la vacuna china o Sinovac se necesitará una tercera dosis? No en este momento, en particular con Sinovac, que es de origen chino, no se recomienda, es un esquema de 2 dosis. Ajá. En este momento incluso, aquí en nuestro país no se está recomendando una tercera dosis, es un punto a discusión muy importante a nivel internacional. Algunos países han comenzado, no con Sinovac en particular, sino con otras vacunas, a aplicar una tercera dosis, pero eso está muy en discusión sobre si va a ser necesario o no. Creo que debemos estar al pendiente y mencionábamos un poquito más temprano, pues ver más adelante si va a ser necesario poner algún tipo de refuerzo a determinados meses, años. En este momento no se recomienda. Se habló en algún momento de una segunda dosis para CanSino, ¿cierto? Sí, apenas se está estudiando esto. Y bueno, como comentó ya el doctor Galindo minutos antes, esto generó un poquito de confusión porque la farmacéutica encargada de la producción de esta vacuna comentó que algunos estudios propios apuntaban a que a los 6 meses parecía más bien haber una disminución de la cantidad de anticuerpos, aunque esto ha sucedido con todas las vacunas que se han aplicado, por un lado. Y por otro, no tenemos hasta el momento algún estudio científico que nos haya avalado que tengamos que aplicar una segunda dosis para CanSino. El momento en el cual tengamos que hacer esto todavía queda incierto y seguramente en los próximos meses tendremos algo de información al respecto. Sí, haría énfasis en lo que acaba de mencionar el doctor Ochoa. Nos preocupan mucho los niveles de anticuerpos. Absolutamente todas las vacunas, no solo contra la COVID-19, absolutamente todas las vacunas que utilizamos tienen una baja de anticuerpos pasado cierto tiempo y eso en ocasiones no quiere decir que no sigamos protegidos. Hay otras formas de nuestro sistema inmune que mantienen la memoria contra esto. Tampoco quiero decir que no vaya a ser necesario un refuerzo, es una situación que apenas estamos evaluando y habría que estar muy al pendiente de los resultados del seguimiento que se está dando a las personas que están recibiendo las vacunas. Y en particular con esta vacuna que es la de CanSino, pues sí, coincido y aquí me voy a quitar un poquito el sombrero del subdirector de epidemiología del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición. Como infectólogo internista, creo que sí valdría la pena que la farmacéutica, pues si tiene datos, los hiciera ya de conocimiento de todos en una forma que se pueda entender por la población
por los que estamos dentro de este tema, para que no haya huecos de información y haya este tipo de inquietud que realmente pues, deja a las personas sin saber qué hacer. Algunas optan por ponerse otra vacuna, buscan otra, están inquietas, no saben. Y creo que teniendo la información todos estarán más tranquilos. Perfecto. Preguntan, ¿cuál es el efecto que tienen las vacunas en nuestro organismo? Importantísimo saber qué es lo que pasa con las vacunas en nuestro organismo. Pues es complicado abordar todo este tema, pero de forma muy resumida, lo que hacemos es esencialmente aplicar dosis pequeñas de algún componente del agente infeccioso, que en este caso es el virus, ¿no? Entonces utilizamos proteínas o material genético como sucede, por ejemplo, con el ARN mensajero. El organismo, a través de diferentes métodos, capta estas moléculas y los considera intrusos, por decirlo así. Entonces, estos intrusos forman, pues digamos, se monta un mecanismo de defensa para que se lleven a la cárcel y ahí se les estudia, ¿no? Se les pide que, pues, de alguna forma se haga la protección contra estos agentes intrusos, y esta protección que se genera tanto en células como en la producción de anticuerpos, porque son estas dos vías principales, permiten que ante la nueva exposición a este agente infeccioso se puedan montar rápidamente las defensas para que no nos enferme. ¿Qué tanto dura esta protección? Pues es muy variable, depende si una persona se enfermó, depende de qué tan frecuentemente se está aplicando las vacunas y de qué tanto está circulando en la comunidad, pero esencialmente así es como funciona. Muy Sí, bien. yo se los he platicado a algunos pequeñitos. Intentamos entrenar el cuerpo. Ya lo mencionaba, es buscar que el sistema inmune reconozca más fácilmente, ¿no? En una situación controlada, como es la aplicación de la vacuna, en donde hay mucho menos posibilidades de tener eventos graves, como, aunque no es frecuente, puede llegar a pasar con la infección natural, y que cuando esa persona vuelva a entrar en contacto, de inmediato su sistema inmunológico reconozca, ahora sí, al virus de verdad, ya está entrenado y lo pueda dominar más fácilmente. Y sepa cómo reaccionar. Sepa cómo reaccionar. Es por eso, pues, que a muchos les provocan estos efectos secundarios de malestares y están empezando a luchar. Y la gente que no tiene gran problema después de la vacuna, que dice, pues yo... No sentí nada. Ajá. Es muy variable. Eso es algo muy personal. Casi yo también les he dicho así como tener los ojos de un color u otro. Cada persona lo tiene. Hay personas que tendrán una reacción un poquito más intensa. Hay personas que la pasamos sin ninguna molestia. Y no quiere decir que una u otra tengan una respuesta más intensa Generen o mejor. más anticuerpos. No, quedan protegidos aun cuando no tengan molestias. Bien. A ver, preguntan, ¿los bebés menores de 1 año de edad se pueden contagiar? ¿Cómo podríamos detectarlo? Es más complicado en ellos porque no tienen la capacidad de expresarse como nosotros los adultos. Un bebé se muestra inquieto, no quiere comer, tiene estos cambios de conducta que es difícil de interpretar, y es por eso que puede pasar más fácilmente desapercibido. Sin embargo, ciertamente los niños menores de 1 año también pueden contagiarse. Han habido casos incluso de recién nacidos que han sido detectados con la enfermedad. De tal forma que lo que yo recomiendo en estos casos es que ante el primer cambio de conducta, pues hay que consultar al médico, y por otro lado, adelantarse, ¿no? Protegerse en la familia. Entonces, todos los adultos que convivan en el hogar tienen que estar vacunados y todos tienen que practicar las medidas higiénicas para proteger mejor a estos niños pequeños. Totalmente de acuerdo. Esta inmunidad que se llama de capullo, ¿no? Todos los que se pueden vacunar alrededor de la persona que no se puede vacunar van y se vacunan. Y reforzaría esto último, ¿no? Nuestros colegas pediatras tienen un muy particular pues, sexto sentido para ver algunos problemas. Si notan cualquier situación diferente en su bebé pequeñito, acudan a una consulta para que sea evaluado. Más vale pecar de precavidos. Y el bebé no puede decir estos síntomas que son tan apenas diferentes sí, no, a otras cosas. Y en ese caso se les da tratamiento como a cualquiera que haya pasado COVID. Pues sí, porque realmente la probabilidad de tener un caso grave en un pequeñito es muy baja, y en los casos leves pues el tratamiento es el que todos llevamos, de controlar los síntomas, controlar el malestar, la fiebre, nada más. Buena hidratación, mantenerse aislado. Eso es un poco más difícil, ¿no? Por el contacto que necesitan los bebés, pero incluso han desarrollado toda una serie de protocolos, ¿no? Sí. De la mamá que alimenta el seno materno al pequeñito, cómo debe de cuidarse, usar cubrebocas o no, etcétera. Están ya armados. Perfecto. Oigan, tenemos que ir a un corte,
Pero les recuerdo que nos pueden seguir enviando sus dudas vía mensaje de texto o en un video breve al WhatsApp 56 17 24 71 87. Regresamos rápido. Consulta Directa es una producción de los medios públicos. Nuestros compañeros de Canal 22 prepararon la siguiente cápsula sobre estas actividades culturales que podemos realizar respetando las medidas sanitarias pertinentes. En este caso, es un libro, así que por favor no se lo pierdan y ojalá que sea de estos que nos atrapa. Lucero Isaac fue una mujer de todos los espacios. Directora de arte cinematográfico, bailarina, escenógrafa, artista plástica y fotógrafa, no tenía la intención de pasar a la posteridad. Sin embargo, su trabajo quedó registrado en películas, escenarios y museos en el siglo XX. Una exploración a su biografía y obra es lo que presenta en su más reciente libro la investigadora e historiadora de cine mexicano, Elisa Lozano. Efectivamente, el libro está conformado a tres voces. La de la propia Lucero, la de los personajes que los rodean y los testimonios, y la mía propia, ¿no? Y efectivamente empezamos el recorrido por su vida desde que ella es niña. Ella es hija de un periodista y pintor muy importante que era Luis M. Rueda. Entonces ella desde niña tiene acceso a grandes figuras del periodismo, por ejemplo, o del arte. Y vamos recorriendo sus diversas etapas, su etapa de cuando estudia danza, también en épocas cuando dirigía la Academia de Danza Miguel Covarrubias, entonces también es un encuentro importante, o con Rocío Sagaón. Después, con su relación con Alberto Isaac desde muy joven, con quien se casa y con quien trabajará mucho en sus películas. Después también tenemos esta parte más disruptiva en los años 60, donde Lucero participa en espectáculos como la Ópera del Orden de Jodorowsky o en otros espectáculos de Juan José Gurrola, espectáculos que renovaron la escena mexicana. Ella entra en el cine ayudándole a Alberto Isaac en esta película tan importante que es En este pueblo no hay ladrones, donde aparecen muchas figuras de la cultura. Ella también aparece en la peli, pero ella se encarga de la dirección de arte sin crédito. A partir de este trabajo, años después, Arturo Ripstein la llama para trabajar con él en varias películas, ¿no? Como El Castillo de la Pureza o Cadena Perpetua. Y lo mismo hará Jaime Humberto Hermosillo y otros directores importantes. Entonces esa es una parte nodal del libro. El libro Lucero Isaac, Mujer de todos los espacios, es una publicación de Vestalia Ediciones. Su diseño estuvo a cargo del ilustrador Alejandro Magallanes y las fotografías que lo acompañan pertenecen al archivo personal del artista, de la Filmoteca de la UNAM y de la Cineteca Nacional. Seguimos atendiendo sus preguntas, así que mándelas. Por favor, alguien más nos dice, se acerca el invierno. ¿Esto puede provocar que exista una variante más del virus? No forzosamente, no quiere decir que ocurra por temporada. Más bien el concepto es que entre más se siga transmitiendo el virus, entonces más facilidad tendría para mutar y para generar variantes. Y de esas variantes puede haber una que otra que de repente se vuelva predominante, como sucedió justamente con la variante Delta. Entonces, no existe la posibilidad de predecir esto. Sin embargo, por eso nos urge tanto que las personas acudan a vacunarse y sigan cumpliendo con las medidas higiénicas, porque en la medida en que lo hagamos,
evitaremos que el virus se siga replicando, que se siga transmitiendo, y de esta forma nosotros como sociedad podemos evitar que aparezcan nuevas variantes o reducir al mínimo posible esta probabilidad. Hay algunas actividades que llevamos a cabo en los meses invernales que favorecen algunos virus respiratorios en cuanto a su transmisión, por eso son más frecuentes. Influenza, virus respiratorio sincicial, los coronavirus endémicos. Entonces no sabemos realmente qué va a pasar con este nuevo coronavirus. Lo mejor es tratar de cortar la transmisión desde ahorita para que cuando venga el invierno y pues estemos más encerraditos, haya más contacto, pues ojalá que logremos frenarlo con vacunación y con las otras medidas. Difícil saber qué va a pasar en esta temporada invernal. De acuerdo. A ver, nos escribe alguien, tengo 60 años y ya me pusieron ambas dosis de Pfizer. Deseo empezar a nadar. ¿Puedo comenzar ahora o debería esperar más tiempo? ¿Qué pasa en ese tipo de actividad, la natación? Estamos sí en contacto con agua, pero también con cloro, pero también tal vez con más personas y otros fluidos. ¿Qué? Pues ahí definitivamente no se puede utilizar el cubrebocas, ¿no? Es imposible. Simplemente mantener los cuidados de distancia. Obviamente no quedarse a platicar en la alberca con los compañeros, llegar, ir a nadar, salirse en el vestidor, bueno, tener buena distancia, ponerse su cubreboca para salir y podría iniciar poco a poco ya sus actividades. ¿Y en qué momento? Mi recomendación particular es que si lo puede evitar cuando existe más actividad, que quizás sería más recomendable. Sería mucho más seguro cuando tenemos baja actividad. Sin embargo, también entiendo que el deporte, el ejercicio es una parte muy importante de la salud, por lo tanto lo aliento a que lo haga, sin embargo manteniendo todas las medidas como ya comentó el doctor Galindo. Entonces esto es caso por caso. Yo considero nada más que lo haga de una forma segura, sin entrar en contacto con otras personas en la medida de sus posibilidades. En los centros deportivos están teniendo cuidado justo en el tema de las albercas. Con respecto a los horarios, no es que se pueda evitar que no entre nadie más, son albercas para muchos, pero sí no permiten que entren más de dos o tres, cuatro, uno por línea. En fin. Exactamente. Entonces, bueno. A ver, alguien nos pregunta, ¿es cierto que la tercera ola se debe a la gente que no está vacunada? Vamos a decir eso de los no vacunados, no creo. No necesariamente es su culpa como tal directa. Sí se ha visto que hay en algunos países personas que no han accedido a la vacuna y que ahorita se están viendo afectadas. Por eso es que en algunas publicaciones en prensa, pues en algunos países se les ha atribuido a ellos, ¿no? No es directamente su culpa. Sí es una población, la no vacunada, en la cual hay mayor transmisión, se están viendo más afectados, son las personas que están llegando a los hospitales en su mayoría, que requieren de cuidados críticos. Entonces, no es culpar a alguien, pero si está uno con posibilidad de acceder a la vacuna, sí sería lo mejor que todos buscáramos tenerla. Es doloroso ver en los hospitales alguna persona que puede estar complicada y que no accedió a la vacuna por alguna razón, a veces personal, y puede ser muy respetable, pero que realmente está basada quizá en una mala información. Entonces hay que informarse bien y en cuanto esté disponible, acceder a la vacuna. Bien. Un familiar tiene COVID-19 y le fui a dejar algunos víveres. ¿Será necesario que use cubrebocas en mi casa para evitar contagiar y proteger a mi familia? El primer paso es, y esto es una regla general, toda persona que asista a un familiar que tiene enfermedad por COVID está obligado a utilizar cubrebocas, y si la persona que está enferma puede cooperar para hacerlo, también tendría que estarlo haciendo para evitar que exista la transmisión. Entonces, si se llevan a cabo estas medidas, la persona puede regresar al hogar donde no está la persona enferma y convivir con total tranquilidad con el resto de sus familiares. Ahora bien, si existió alguna duda, no se pudo llevar a cabo esta medida, entonces convendría que sí, utilice cubrebocas en su casa con el resto de familiares sanos, en tanto está asistiendo a su familiar enfermo. ¿Qué tanto tiempo? Habitualmente no más de 2 semanas. De cualquier forma, sí considero que todas las medidas tienen que tomarse cuando se está atendiendo a la persona enferma. De acuerdo. De acuerdo.
Alguien pregunta, ¿la reacción de la segunda dosis de AstraZeneca será igual que la primera? No siempre, también es muy personal la situación y la respuesta. Sí es un poco más frecuente la presentación de estos efectos no graves, como es el dolor de cabeza, el malestar general, el tener algo de fiebre, que duran entre 24 y 48 horas y después desaparecen, se pueden controlar. Sé que idealmente, y así es como se les ha indicado en las unidades de vacunación, no debemos de tomar ningún medicamento, pero si los síntomas son lo suficientemente intensos como para justificarlo, se puede utilizar, por ejemplo, paracetamol para controlar las molestias. La verdad es que desaparecen muy rápidamente. Pero entonces, ¿qué es lo que es muy común? Que en la segunda dosis los efectos sean un poco más fuertes. Es más frecuente que en la primera en algunas personas. Sí. Bien. Alguien nos dice... Soy una persona de 73 años y tengo temor de salir. En un pueblo, el virus está en el aire. Tengo más de un año de no salir a tomar los rayos del sol. Salga, por favor. Sí, qué bueno que lo pregunte. Y sí es un malentendido que ha estado circulando con algunas personas. No es que el virus esté fuera contaminando todo el globo terráqueo, ¿no? Fuera de las casas. El virus se propaga a poca distancia de una persona que está enferma. Por eso hemos insistido tanto en guardar el distanciamiento social y además utilizar cubrebocas para que nosotros tanto no emitamos partículas, gotas respiratorias, como que no nos contagiemos de una persona que está enferma y que quizá no lo sabe. Es importantísimo que salga de su hogar porque es parte de la salud general, ¿no? El tomar los rayos del sol es bien importante, por ejemplo, para la salud de los huesos, más por la edad que tiene esta persona. Entonces, lo que sí tiene que hacer es pues utilizar su cubrebocas y asistir, eso sí podía hacerlo con los integrantes de su familia. A veces se disfruta mucho mejor, ¿verdad? Pero no es que el virus esté flotando en el aire o que salimos de casa e inmediatamente nos ataca el virus. Es más bien por contacto cercano con otras personas. Así es, y depende mucho también del medio ambiente. O sea, si está en un lugar abierto, pues la verdad es que va a haber muy poca posibilidad de que se encuentre con un virus. Esto cambia en los lugares cerrados, en donde hay personas enfermas, porque ahí sí, con la respiración, se va acumulando, no hay suficiente ventilación. Es muy importante tener en nuestros domicilios, en nuestras áreas de trabajo, una ventilación para que haya ese constante intercambio de aire limpio, ¿no? Y se arrastre ese virus y ya no sea un peligro. Entonces, coincido, sí es importante que si lleva tanto tiempo, salga un poco, búsquelo en el aire abierto y no va a tener ningún problema. Y lo va a disfrutar muchísimo. Llegamos al final de esta emisión de Consulta Directa. Muchísimas gracias. Gracias a la participación del doctor Arturo Galindo Fraga, titular de la Subdirección de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, y también al doctor Eric Ochoa Jain, infectólogo de la Subdirección de Epidemiología Hospitalaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchas gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias, Connie. Gracias también a ustedes por estar siempre pendientes de Consulta Directa y por hacernos llegar todas las dudas que ustedes tienen. Recuerden que también queremos que nos digan qué otros temas quieren conocer, así que escríbanos con eso y nos vemos en la siguiente emisión de Consulta Directa. Hasta entonces.